¿qué pasa cuando la mente humana se convierte en la principal prueba en un juicio? Bueno, hoy vamos a adentrarnos en ese mundo fascinante y súper complejo donde la psicología y la ley se cruzan. Un lugar donde las decisiones que se toman pueden, literalmente, cambiar el curso de una vida. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos cómo empezó todo esto. Luego, qué hace exactamente un psicólogo en un tribunal. Después, nos meteremos en casos civiles y penales. Y para terminar, nos enfrentaremos a la pregunta más polémica de todas. ¿Es posible predecir el comportamiento futuro de una persona? Uno podría pensar que la psicología forense nació en una sala de tribunal llena de drama, pero no. Su origen es mucho más académico. Empezó en un laboratorio, con una pregunta muy simple, pero con unas implicaciones enormes. Y la pregunta era esa, así de directa. ¿Qué tan confiable es lo que dice un testigo? Esto lo cambió todo. Los primeros psicólogos se dieron cuenta de que la memoria humana, que es la base de muchísimos testimonios, no funciona como una cámara de video. No es una grabación perfecta. Y claro, esta idea sacudió los cimientos de cómo el sistema legal veía la evidencia. Todo esto pasó muy rápido, a finales del siglo XIX y principios del XX. Personajes como Cattell empezaron a demostrar con experimentos las fallas de la memoria. Luego Binet, en Francia, le puso nombre: ciencia psicojudicial. Stern fue más allá y se dio cuenta de que la mayoría de los errores de los testigos no son a propósito. Y finalmente llegó Münsterberg y con su libro le dijo al mundo: oigan, la psicología tiene mucho que aportar aquí, en la búsqueda de la justicia. Entonces, ¿qué hace exactamente un psicólogo forense? Bueno, su papel es bastante particular. Tiene que caminar por una línea muy delgada entre la ética de ayudar a una persona y el deber de ser totalmente objetivo para la corte. Si nos vamos a la definición formal, es esto. Se trata de aplicar los principios de la psicología a preguntas que surgen en el sistema legal. Y ojo, no es solo hacer perfiles de criminales como vemos en las películas, ¿eh? Es una aplicación súper rigurosa de la ciencia, tanto en casos civiles como penales. Y aquí está la clave de todo, la gran diferencia. Un terapeuta normal tiene un objetivo claro: el bienestar de su paciente, ayudarlo. En cambio, la lealtad de un psicólogo forense es distinta. Su lealtad número 1 es con la verdad, con la objetividad para el tribunal, incluso si esa verdad no le conviene a la persona que está evaluando. Y para poder mantener esa objetividad, se rigen por unos principios éticos súper estrictos. Y no son sugerencias, son reglas de oro. Tienen que buscar hacer el bien y no dañar, ser responsables y sobre todo íntegros. O sea, ser honestos y basar todo en la ciencia. Esto es lo que protege a todos en el proceso y le da validez a su trabajo. Ok, ahora cambiemos de escenario. Vámonos a los tribunales civiles. Quizá es una faceta menos conocida de la psicología forense, pero aquí el trabajo es igual de crucial. Lo que está en juego no es la libertad, sino el bienestar de las familias y el dinero. Para ubicarnos un poco, el sistema judicial de Estados Unidos es como una escalera doble. Por un lado están los tribunales estatales y por el otro los federales. Corren en paralelo, y los psicólogos forenses pueden trabajar en cualquiera de los dos sistemas. La diferencia es simple pero importantísima. En un caso civil, la pelea es entre particulares, por ejemplo, por un contrato o un accidente, y casi siempre se resuelve con dinero. En un caso penal, es el Estado contra una persona, acusándola de romper la ley. Y ahí las consecuencias son mucho más graves: multas, cárcel o cosas peores. Y dentro del mundo civil, una de las tareas más complejas y delicadas es la evaluación de custodia de menores. Imaginen tener que ayudar a un juez a decidir qué es lo mejor para un niño o una niña en medio de un divorcio conflictivo. Es que la dificultad es inmensa. No se trata solo de hablar con los padres, es analizar toda la dinámica familiar, hablar con maestros, con los niños. Es una evaluación súper profunda. La recomendación que se haga va a tener un impacto para toda la vida de ese menor. Muy bien. Ahora sí, entremos al terreno que la mayoría conoce por las series y películas, el derecho penal. Aquí es donde la psicología forense se enfrenta a las preguntas más existenciales sobre la culpa, la responsabilidad y la mente humana. Y aquí hay un punto que causa muchísima confusión. Hay que diferenciar entre competencia para ser juzgado
y la defensa por demencia o insanidad. A ver, la competencia se pregunta por el ahora. ¿Entiende el acusado de qué se le acusa hoy? ¿Puede ayudar a su abogado? En cambio, la defensa por demencia es como viajar en el tiempo. Nos lleva al pasado, al momento del crimen, y la pregunta es, ¿sabía lo que hacía en ese momento? Son dos cosas totalmente diferentes. Hay un principio legal súper antiguo que dice que para que haya un crimen se necesitan dos cosas, un acto culpable y una mente culpable. Y en esto último se basa la defensa por demencia. La idea es que una enfermedad mental grave puede hacer que una persona no tenga esa mente culpable que la ley exige. Y esto nos lleva a la última parte y quizás la más controversial de todas, el intento de predecir el comportamiento humano, una tarea con unas implicaciones gigantescas. A esto se le llama evaluación de riesgos. Básicamente, los tribunales les piden a los psicólogos que calculen la probabilidad de que alguien vuelva a ser violento en el futuro. Y de esa evaluación dependen decisiones sobre sentencias, libertad condicional. La responsabilidad es enorme. Entonces, ¿qué tan buenos son para predecir esto? Los datos son muy claros. Los métodos que usan herramientas objetivas, basadas en datos, en factores de riesgo comprobados, son mucho, mucho más precisos que el simple juicio clínico, o sea, la intuición de un experto. Es la diferencia entre seguir un protocolo basado en evidencia y tener una corazonada. El problema es que a veces, en un tribunal, se hacen afirmaciones que van mucho más allá de lo que la ciencia puede respaldar. Este es un caso famoso de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde un experto dijo que había una certeza del 100%, absoluta, de que alguien sería violento. Hoy en día, casi ningún científico se atrevería a decir algo así. Y al final, esa es la gran tensión en este campo. El sistema legal necesita certezas, un sí o un no, un culpable o inocente. Pero la psicología, como ciencia, trabaja con probabilidades, con matices, con grises. Entonces la pregunta que queda en el aire es esa. En esta búsqueda de justicia, ¿cómo equilibramos la necesidad de respuestas definitivas de la ley con la naturaleza tan compleja e incierta de la mente humana?